Hola, bienvenidos a esta sesión número 4 de TypeScript, en la cual vamos a hablar de la persistencia de los datos en navegador y también a la gestión de lo que serían los eventos, gestión de eventos en TypeScript y por lo tanto también buenas prácticas y recomendaciones. En la sesión anterior, la sesión número 3, hemos estado comentando acerca de cómo gestionábamos las funciones, cómo gestionábamos el paso de parámetros. Hemos estado repasando los tipos de datos, incluso también que podíamos recibir, retornar, cómo hacer uso del retorno. Hemos visto incluso también cómo podríamos gestionar la asincronía dentro de determinadas funciones y también hemos visto algo bastante novedoso que eran las funciones generadoras. Por lo tanto, recomiendo repasar la sesión anterior en caso de que no la hayas visto todavía. Una de las cosas que se quedó en el tintero y que quiero ahora también comentar es la posibilidad de gestionar lo que sería la sobrecarga de funciones. Es una cosa que me he dado cuenta que no lo comentamos en la sesión anterior, así que voy a aprovechar este pequeño bypass y lo vamos a comentar rápidamente. En el ejemplo que estábamos siguiendo dentro del mismo proyecto, dentro de nuestro index.ts, donde íbamos guardando un poco todo lo que hemos estado haciendo, voy a añadir un par de líneas para explicar lo que sería la sobrecarga de funciones. Esto normalmente se verá especialmente en métodos de clase, en las cuales podemos tener varios métodos que se llamen igual, pero que recibiendo parámetros distintos hagan operaciones distintas. Por lo tanto, nosotros habitualmente utilizaremos la sobrecarga de funciones cuando queremos que una misma función, dependiendo del tipo de parámetros que reciba, haga una cosa u otra. Por ejemplo, si hacemos una función, por ejemplo, que se llame obtener, no, vamos a poner mostrar error, ¿vale? Y este mostrar error, por ejemplo, fuera una función que recibe un error de tipo string, ¿vale? Y aquí simplemente hacen console.log de ha habido un error, dos puntos y le ponemos la coma y especificamos el error. Esto sería una función que por lo tanto, por defecto, va a recibir un parámetro de tipo string, ¿vale? Si hiciéramos otra función con el mismo nombre, ¿vale? Y es una función con el mismo nombre que recibe un error de tipo number, ¿vale? Lo que vamos a tener básicamente va a ser una función que en principio no vamos a poder implementar dado que está duplicada, ¿vale? Entonces podemos tener error string y por lo tanto también, por ejemplo, a lo mejor podemos tener aquí el código. Y esto lo que nos permitiría, llegado el caso, ¿vale? Podríamos tener aquí un void y aquí poder tener otro void, ¿vale? Sería la misma firma. Entonces, habitualmente esto, cuando tenemos parámetros que difieren en tipos o que podemos gestionar de manera distinta, podemos llegar a sobrecargar las funciones, ¿vale? Es decir, tener funciones que hagan diferentes operaciones. Por ejemplo, aquí en este caso ha habido un error, el código es, y poner aquí código. Entonces, es habitual que esto pueda llegar a ocurrir, esto se puede utilizar por lo tanto en una misma clase y esto normalmente lo haríamos únicamente cuando dependiendo del tipo de valor, por ejemplo, podemos tener una misma función que haga una cosa u otra dependiendo del parámetro, pero en vez de hacer esto o en vez de, digamos, sobrecargar, pongamos que esto es un number, vamos a ponerlo así. Vale, pongamos que tiene la misma firma pero diferentes parámetros. Vamos a ponerle, por ejemplo, error number, por ejemplo. Esta función, vamos a poner aquí error number. ¿Vale? Estas funciones se llaman igual, ¿vale? Está duplicada, en principio no debería ser igual, pero es mejor, en vez de hacer esto, poner que pueda recibir number, como os he explicado en la sesión anterior, para que no tengamos que tener dos funciones con el mismo tipo y luego ya dentro especificar, saber si es de un tipo o es de otro, ¿vale? Es decir, la sobrecarga puede ser útil en determinados casos, pero habitualmente la propia solución de tener varias entradas de diferentes tipos es mucho más elegante, más sencillo, evitamos duplicidad de código y también podemos evitar errores. Entonces, habitualmente esa sobrecarga de funciones se puede resolver con parámetros de diferentes tipos, como hemos hecho aquí. Entonces, dependiendo de la recepción que tengamos, pues haríamos una cosa u otra. Bien, centrándonos especialmente en lo que sería
en lo que sería la parte de la persistencia, hay que hablar de que nosotros en nuestras aplicaciones requerimos de datos. Estos datos pueden venir de una base de datos a partir de una API RESTful a la cual nos consultamos o hacemos algún tipo de petición HTTP y recibimos la respuesta y la gestionamos. Pero realmente hay veces que hay determinada información que queremos almacenar en el navegador para no tener que estar solicitándola constantemente. Podemos utilizar la caché, podemos utilizar el local storage, podemos utilizar el session storage y también podemos utilizar las cookies. Bien, digamos que a nivel de persistencia, la información que queremos almacenar ahí puede ser cualquier cosa, ¿vale? Podemos almacenar objetos, podemos almacenar listas, podemos almacenar instancias, podemos almacenar conjuntos de datos bastante grandes o muy pequeñitos, dependiendo de lo que queramos guardar. Podemos guardar información de la sesión, como puede ser un token, como puede ser a lo mejor algunos datos de incluso a nivel de diseño del usuario, de cómo queremos que se presente la aplicación. Y para ello, por lo tanto, almacenamos generalmente información que tiene que ver con el estado de la aplicación o información que queremos persistir y no tener que estar solicitándolas a un endpoint cada vez que hagamos uso de ellas. Entonces, para ello tenemos, digamos, varias opciones. ¿Vale? Para empezar, tenemos el local storage. También tenemos el session storage. También tenemos, vamos a ponerlo así con la S mayúscula, ahí está. Aparte del local storage y el session storage, también tendremos las cookies. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales? Bueno, local storage almacena los datos en el navegador de forma constante, digamos, persistida y no se pueden, como tal, no se van a eliminar automáticamente. Es decir, tenemos que, o por código manualmente quitarlos, o el usuario a través de las herramientas de desarrollador eliminarlos. Es información que se guarda, que utiliza en el desarrollo web para información en general de, oye, pues este usuario siempre que entra necesita esta información o necesitamos esta información concreta para cargar el contenido más rápido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el Session Storage la diferencia radica en el tiempo, digamos, en la sesión de navegador. Es decir, los datos se persisten en el navegador, en la sesión de navegador, mejor dicho. Por lo tanto, si cambiásemos de sesión de navegador, esos datos ya no existirían más. Mientras que si sigues con la misma instancia, en la misma sesión de navegador, esos datos siguen existiendo. Las cookies, en cambio, funcionan paralelas como tal al local storage y session storage, sino que es que tienen una fecha de caducidad. Y también tienen un ámbito de URL. Es decir, en determinadas URLs, determinados endpoints en concreto, podemos tener datos a nivel de toda la aplicación o datos para guardar en solo determinadas páginas. Entonces esos datos solo se guardan para esas páginas. Entonces tenemos un ámbito URL que nos permite acceder o no a determinados datos. Entonces la diferencia, por lo tanto, es básicamente de cómo queremos guardar los datos, cuánto tiempo lo queremos guardar y qué tipo de datos queremos guardar. Es importante destacar que estos datos son accesibles a través del navegador, a través de las herramientas de desarrollo y por lo tanto nunca deberíamos almacenar contraseñas ni datos confidenciales en este tipo de conjunto de datos, digamos en estas opciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos con el local storage? Voy a hacer vamos a hacer una demostración. ¿Vale? Es muy sencillo, porque tenemos algunas variables ya globales dentro de TypeScript igual de JavaScript, como puede ser local storage. Entonces, a través del local storage, nosotros, perdón, async storage no, local storage, nosotros vamos a poder hacer, a ver qué le pasa a esto, no lo encuentra, vamos a hacer una cosa, voy a hacer una pequeña función por aquí, vamos a poner guardar en local storage, ¿vale? Entonces va a ser una función, en este caso le vamos a poner que es de tipo
void, ¿vale? No va a hacer nada. Y desde aquí deberíamos poder acceder al local storage y setear. A ver. Vale, porque no me lo está cogiendo. Es como que no lo encuentra. Vamos a ver. Y el session storage me lo coge. No me lo coge. Vale, vamos a ver. Bueno, nosotros disponemos del local storage. Ahora voy a mirar por qué no está saliendo, ¿vale? Y podemos hacerle set y lo que esperaría, ¿de acuerdo? Por primero sería la clave que vamos a guardar y luego la información que queremos guardar. Por ejemplo, nombre sería una clave que vamos a almacenar a la altura de una aplicación, ¿vale? Aquí no lo podemos hacer, tendremos que declararlo o hacer algún tipo de configuración. Y aquí dentro le podemos poner, por ejemplo, Martín. Esto lo que haría básicamente sería almacenar, ahora vamos a abrir un navegador y vamos a ver dónde guardaría la información, almacenaría esta propiedad con este valor. Por otro lado, también podríamos obtener, ¿vale? Si quisiéramos obtener algo, utilizaríamos el local storage.get, ¿vale? Por ejemplo, leer local storage. Vamos a poner guardar. Voy a llamar guardar y este lo voy a llamar leer y haremos los ejemplos del session storage también aquí. Vale, entonces, ¿cómo leeríamos? Pues cogeríamos local storage, ¿vale? Por alguna razón no me lo está cogiendo, pero ahora lo miramos, ¿vale? Y lo que esperará será el nombre de la propiedad, el nombre de la clave con el que lo hemos guardado. Y esto obviamente lo podremos almacenar en alguna variable. Y entonces aquí lo que recibiríamos sería, puede ser o indefinido o obviamente puede ser si lo ha encontrado o no. Entonces este get lo utilizaríamos para setear. También podemos hacer un clear, podemos hacer un delete o eliminar o un remove, ¿vale? Entonces tenemos funciones de set, get, remove, clear para borrar todos, ¿vale? Entonces ahora veremos esto en la propia documentación, ¿vale? Pero son básicamente variables que tenemos ya previamente preparadas para trabajar dentro de proyectos JavaScript y también, por lo tanto, de TypeScript. Ahora, aparte, el Session Storage es exactamente igual, lo que pasa en cuanto a funcionalidades es dónde se almacena la información. En cuanto a las cookies, nosotros podríamos desarrollar soluciones propias, pero nosotros ya disponemos de soluciones dentro de nuestro de NPM, ¿vale? Nuestro proyecto, recordemos, en TypeScript lo hemos creado con NPM y por lo tanto podemos instalar dependencias y módulos en nuestro proyecto, por ejemplo, para gestionar las cookies. ¿Por qué? Porque si no nos tocaría hacer funciones para crear la cookie, eliminarla, plantearle el ámbito de URL, tener que hacer un montón de cosas. Entonces podríamos generar unas funciones útiles y utilizarlas en todo el proyecto o importarnos una solución ya desarrollada por terceros. Entonces vamos a ir a npmjs en un momento. Vamos a ver si lo puedo abrir. A ver dónde tengo. Vale, vamos a ir a npmjs, a la página oficial, y vamos a encontrar qué opciones disponemos para trabajar con las cookies. Y vamos a coger alguna, vamos a instalarla y vamos a intentar utilizarla a través de la documentación, ¿vale? Pero no quiere decir esto que sea la única opción. Hay muchas e incluso podríamos crear la nuestra propia. En cambio, el local storage y session storage ya vienen propiamente definidos a través del lenguaje, ¿vale? Como variables globales, igual que el console log o cualquiera de estas. Vale, entonces ya tengo aquí abierto npmjs y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, npmjs.com podemos buscar aquí cookies, ¿vale? Y encontraremos diferentes opciones. Tenemos el Cookie Utils, tenemos Cookie Table, Cookie Manager, ¿vale? Cookie Next, eso sirve para las aplicaciones de backend, ¿vale? Para gestión de cookies. Y luego tenemos este cookies, que es genérico, que lo interesante y lo importante cuando nosotros buscamos determinadas dependencias,
¿vale? Que tenga muchas descargas, que se vea que se mantiene habitualmente. Digamos que esto es de hace 2 años, no ha tenido nuevas versiones, por lo tanto en principio puede ser suficiente o puede ser sintomático de que a lo mejor no se está manteniendo el proyecto, los colaboradores a lo mejor no lo están manteniendo desde hace tiempo, ¿no? Pero es bastante sencillo, parece ser. Tenemos la posibilidad de generar, bueno, en este caso es una solución Node, es un módulo de Node, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con módulos, nosotros ahora mismo solo tenemos un TypeScript, un TS, que es nuestro módulo, ¿vale? Pero podemos tener más módulos, más archivos y esto es exportarlo. Entonces lo que estamos haciendo es incorporar este módulo a nuestras dependencias y a partir de ahí nosotros podemos utilizar, digamos, alguna gestión para trabajar con cookies, ¿no? Tenemos este, pero también tenemos este otro, cookies, vamos a ver cuáles teníamos. Teníamos, a ver, cookie. A ver, vamos a buscar. Hay diferentes opciones, así que cualquiera nos puede valer. Cookies utils, por ejemplo, puede estar bien. Vamos a ver. En este caso está publicado hace un poquito menos de tiempo, tiene menos descargas, así que bueno, puede ser menos fiable, así que habría que mirar cuál nos interesa. Pero tenemos la posibilidad de instalar esta dependencia y podemos utilizar, ¿no?, esta importación, es decir, importamos el módulo, importamos funciones específicas del módulo y luego ya simplemente le generamos esa cookie, ¿vale? Entonces, vamos a coger este, por ejemplo, ¿vale? Lo vamos a instalar, aunque podríamos, ya digo, generar las nuestras propias, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a instalar? Lo vamos a instalar como una dependencia de producción, ¿vale? Esta sí que lo vamos a necesitar. Vamos a dejar esto comentado un momento. Entonces, a nivel de proyecto, lo que vamos a hacer es un npm install, perdón, lo he puesto 2 veces, cookies utils, ¿vale? Y lo vamos a instalar como --save, no --save -dev, que es lo que habíamos hecho con las otras instalaciones en el proyecto, sino --save para poder utilizar estas utils de cookies en todo el proyecto, ¿vale? Así que le vamos a dar y vamos a instalarlas, no como una herramienta de desarrollo, sino como una librería que tiene que estar incluida en la versión de producción, ¿vale? En la build final. Entonces, ahora mismo ya en nuestro package JSON tendríamos que tener listado esta opción, aquí está, como un bloque nuevo llamado dependencies. Teníamos las dev dependencies que ya habíamos utilizado para el rimwrap para hacer la eliminación de las builds, el tsnode para poder ejecutar con TypeScript, ¿vale? Y luego nodemon, como vimos en la primera sesión, y aquí en esta nueva sección tenemos las dependencias ya de lo que como del proyecto, ¿vale? No tanto como herramienta de desarrollo. Entonces, a partir de este momento, nosotros ya podríamos gestionar las cookies, ¿bien? Entonces, a través de esta librería, a través de este módulo, nos iríamos a la parte superior, ¿vale? Esto de aquí no le vamos a hacer caso, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un import. Y aquí abrimos llaves. Cuando nosotros abrimos llaves en los imports de tanto de JavaScript como de TypeScript, lo que estamos diciendo es quiero importar una determinada función de un determinado módulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle aquí un import. La función se llama setCookie, ¿vale? Así que vamos a utilizar setCookie. Y le vamos a decir de dónde lo tiene que traer. Concretamente lo tiene que traer de cookies utils, ¿vale? Lo acabamos de traer. Entonces ya guardamos y entonces podremos utilizar esta herramienta para setear las cookies, leerlas, eliminarlas o lo que sea. Entonces vamos a hablar un poco de las cookies porque tienen más misterio como tal que el local storage y session storage. Vamos a utilizar esta librería para poder generarlas, ¿vale? Y luego vamos a ir al navegador y vamos a ver dónde dónde se almacena toda esta información. Vamos a poner aquí cookies, ¿vale? Local storage y session storage. Vale, entonces, las cookies. Bien, para trabajar con las cookies, si vamos a la propia documentación de npm.js, que es donde deberíamos siempre acudir cuando instalamos alguna dependencia, lo que se hace es básicamente crear unas opciones con un nombre, que sería la clave por la que vamos a buscar, un valor, una edad, que ahora hablaremos, cuánto tiempo va a estar disponible, cuándo expira, el path, que es ese ámbito de ruta de la aplicación, si es en la raíz, si no es la raíz, ¿vale? Dependiendo de la ruta donde queramos almacenarla.
El dominio, ¿vale? Es decir, pues en este caso, por ejemplo, localhost, por ejemplo, podría ser localhost 8080, el secure, que puede ser, digamos, la securización, digamos, que se cifre o no se cifre determinada información, y same site, que sería, pues bueno, si estamos en el mismo sitio podemos acceder a la propiedad o no, dependiendo de lo que hayamos especificado. Entonces tenemos un montón de opciones, vamos a coger las opciones más sencillas y lo vamos a llevar aquí, ¿vale? Entonces vamos a crear una función que se llama, bueno, una variable que se llama cookie options. Le vamos a dejar esto, el path, el domain y el secure. Yo creo que no nos va a hacer falta porque no serán obligatorias, porque por defecto será en la raíz, aunque bueno, se lo podemos poner, el path si acaso se lo podemos dejar así, el dominio, en este caso, donde se lanzaría la aplicación, pues sería en localhost, donde se tuviese que lanzar, ¿vale? Pero no lo quiero ahora mismo, ¿vale? Y entonces lo que tendríamos es el nombre, pues yo que sé, le podemos poner nombre, bueno, usuario, por ejemplo. El valor, pues podría ser una variable que tuviésemos por aquí definida en algún lado, así que voy a poner aquí Martín. Eso sería el tiempo que estaría guardado, pues en este caso serían 600, ¿vale? Segundos, podría ser un valor en el cual luego digamos, se puede mantener o no dentro del navegador. Esto se lo vamos a quitar. Y luego la expiración, pues ¿cuándo expira? Pues aquí expiraría en el 2099, el día 1 del mes 10, ¿vale? Entonces, bueno, podemos dejar esta información, ¿vale? Y lo que vamos a ir haciendo es especificar cuánto tiempo se va a almacenar esta información. Entonces, una vez ya tenemos hecho eso, ya simplemente podemos setear una cookie, ¿no? Entonces, seteamos la cookie. ¿A través de qué? A través de la función setCookie. Ahora, si la queremos eliminar, ¿vale? Pues utilizaríamos el delete cookie, que si no la tenemos importada, nuestro Visual Studio Code es capaz de detectar la dependencia, en este caso cookies utils, es decir, vale, pues ¿te refieres a esta? ¿Te refieres a esta otra? Me refiero a esta. Al hacer esto, automáticamente en la parte superior del archivo se nos habrá añadido el delete cookie, ¿vale? Es decir, no hace falta siempre ir a los imports y traerlos, sino que directamente es mejor autocompletarlos y así no nos equivocamos en la sintaxis, ¿vale? Entonces el delete cookie lo que haría es esperar, en este caso, un string o un path o cualquier opción. Si os fijáis, de la sesión anterior hablábamos del paso por parámetros opcional. En este caso el path puede ser opcional, el dominio también es opcional. Lo único obligatorio es el nombre. Así que le podríamos poner, en este caso, usuario, ¿no? Tiene que coincidir con el nombre que le hayamos puesto. Esto elimina la cookie. Ahora, eliminar todas las cookies. Sería a través de la función de delete all cookies, por ejemplo. Ahora, también podríamos leer una cookie, ¿vale? Y esta información existirá siempre y cuando no haya expirado la cookie. Así que tenemos el getCookie, seguramente, getCookieValue, que sería la función que vamos a traernos. En este caso, si nos ponemos encima, lo podemos ver que lo ha traído también de cookieUtils, ¿vale? Y entonces, perdón, que me he ido para abajo demasiado, lo que esperaría aquí dentro sería el nombre. Pues en este caso, usuario. Y esto nos devolvería un valor. ¿Por qué? Porque getCookieValue nos devuelve una string o un undefined en caso de que no exista. ¿De acuerdo? Esto lo eliminaría y esta las borraría todas. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es utilizar una dependencia, una librería externa para gestionar algo que podríamos haberlo creado nosotros, pero que existe, ¿de acuerdo? Tenemos, por lo tanto, la capacidad de gestionar cookies a través de esta librería. Otra librería que podríamos haber utilizado era la que hemos visto. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si, no sé por qué no me encuentro aquí. Vamos a ir aquí. Esta de aquí. Y esta es otra opción. Entonces, ¿cómo se gestiona? Bueno, pues aquí normalmente esta, como se ve, es bastante más amplia, es una librería seguramente más potente, más mantenida y bastante habitual, y esto es para setear y obtener cookies de HTTP, es decir, está pensado principalmente para aplicaciones de back, y lo que tenemos es
bueno, pues en este caso para un server de Express, ¿vale? De Node. Pero tiene funciones como get para pasarle el nombre o set para setear una cookie, pudiendo pasarle el MaxAge, el expires, el path, el domain, el secure, el HTTP only, el same site, el sign y el override, que son las propiedades muy parecidas a las anteriores. Y luego tenemos aquí algún ejemplo de cómo se puede hacer. Pues básicamente tenemos unas cookies, dice generar unas nuevas cookies para unas peticiones. Bien, entonces dependiendo del tipo de solución o del tipo de solución, perdón, el tipo de proyecto que se esté haciendo de JavaScript, sea de back, sea de front, etcétera, pues tenemos diferentes librerías que podemos utilizar. ¿Dónde se almacena todo esto? Bueno, básicamente, si nosotros vamos a alguna página web, vamos a ir aquí a, por ejemplo, vamos a ir a cualquier web, ¿vale? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer después, obviamente, es inyectar esta solución en HTML para poder utilizarla, ¿vale? O para explicar cómo lo haríamos. Por lo tanto, cualquier solución, cualquier aplicación que desarrollemos va a tener obviamente su gestión de session storage, local storage, cookies, pero todo se almacena siempre en el mismo sitio, ¿vale? Es decir, a nivel dentro de nuestro navegador tendremos un desplegable que nos pondrá herramientas de desarrollador y ahí dentro podremos gestionarlas, ¿vale? Así que vamos a entrar en Google, por ejemplo, mismamente, en cualquier web y las vamos a encontrar, ¿vale? Vamos a venir aquí. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Vale, estamos aquí en Google o cualquier aplicación web y nosotros podemos inspeccionar el sitio tanto para saber el HTML que contiene, los CSS que contiene, pero no solo eso, sino que podemos gestionar también lo que es el código y todos los datos de la propia aplicación. ¿Vale? Es decir, podemos gestionar, por ejemplo, le damos aquí inspeccionar qué información está almacenando, en este caso, la aplicación que está corriendo en el navegador en ese momento, en ese ámbito concreto, en ese path, en esa ruta concreta del navegador. Entonces, si le vamos a inspeccionar o vamos a los tres botoncitos de arriba a la derecha y le damos a More Tools y le damos a Developer Tools, es exactamente lo mismo, lo que ocurrirá es que se abrirá una opción, se puede que se os abra en la parte derecha, pero luego la podéis gestionar y ponerla en la parte inferior, como lo tengo yo aquí, con herramientas para desarrollo, ¿vale? Que vais a poder encontrar. Primero, los elementos HTML y a la derecha los estilos que se están aplicando, pudiendo, por ejemplo, en cualquier momento encontrar, por ejemplo, este iconito, pinchándole, encontrarlo como en este caso un SVG y, por ejemplo, cambiarle el color, por ejemplo, ponerle un color rojo. Esto obviamente solo se está ejecutando en vuestro navegador. Cualquier modificación que hagáis dentro del archivo estático que está representando esta solución se está haciendo solo en el navegador lo está interpretando y lo está ejecutando. Por lo tanto, cualquier cambio que hiciéramos a nivel de estético, de elementos o vista, no va a afectar realmente a la nueva renderización ni se va a persistir. Si quisiéramos persistir determinada información, tendríamos que ir a la aplicación y aquí dentro nos vamos a encontrar, por un lado, en la parte izquierda, el manifest, los service workers y el storage, ¿vale? Entonces, manifest y service worker y storage son datos de la aplicación que lo que hacen es permitir que esta aplicación, por ejemplo, se ejecute como una PWA, por ejemplo. Una PWA es una aplicación es una Progressive Web App que se puede instalar en el ordenador o en tu móvil, ¿vale? Como una aplicación más. Es más, aquí en la parte superior veremos que tenemos Share This Page para compartirla, pero si tuviésemos definida un manifest o definidos unos service workers, cosa que no tiene ahora mismo Google.es, pero sí otras plataformas de Google, nos permitirían instalar la herramienta dentro del navegador. Por lo tanto, aquí si alguna vez entráis en alguna web y encontráis service workers o manifest, está básicamente haciendo tareas en segundo plano a través del service worker o incluso trabajando offline, permitiendo la aplicación que funcione sin conexión a internet, y el manifest define un poco la estructura que tiene que tener la aplicación cuando se instala en el dispositivo. Es algo así parecido
al desarrollo multiplataforma, para desarrollar para dispositivos móviles, digamos que una misma solución valga para todo, ¿no? Entonces, en esta parte de aplicación, estos tres puntitos están pensados para ello. Y tenemos un tercer punto que es el storage, y es almacenamiento que podamos tener a nivel de navegador, que puede, digamos, tener indexada una base de datos, trabajar con SQL y demás, pero no estamos hablando de esto. Nosotros lo que estamos hablando en esta sesión es de esta sección de storage, específicamente de local storage, session storage y cookies, ¿vale? Entonces, siempre tenemos un pequeño desplegable, una pequeña flechita que nos permite comprobar qué información guarda Google.es, por ejemplo, o la web que sea, a nivel de local storage, es decir, qué información se persiste siempre que el navegador esté abierto, ¿vale? El navegador va a estar abierto y por lo tanto el local storage, cuando lo volvamos a abrir, seguirá existiendo, mientras que el session storage se pierden por sesión, es decir, si el navegador tiene una sesión distinta, se pierde, mientras que si mantenemos la sesión, se mantiene. Y las cookies persisten hasta una fecha concreta y se autodestruyen, como hemos visto en la fecha de expiración. Entonces tenemos los local storage y si nos fijamos, desplegamos, tenemos varios ámbitos, tenemos el google.es y ogs.google.es. Dentro de google.es tenemos aquí alguna información, por ejemplo, el dispositivo, si es desktop, algún tipo de datos y tokens que puedan estar gestionándose o utilizando para alguna gestión interna. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy con mi cuenta, por lo tanto puede que haya aquí algún token privado. También tenemos algún tipo de identificador que utilizará internamente, ¿vale? Y digamos, esto es información que si lo pinchamos, estamos la clave que hemos guardado antes, comentábamos, y el valor, ¿vale? El valor a la derecha. Key y value, key y value. También tenemos otras, en este caso otro ámbito, que es OGS de Google, que ahora mismo no hay nada guardado. Luego tenemos, por lo tanto, esta información se persiste en el navegador, mientras que a nivel de sesión tenemos dentro de Google información de la sesión, ¿vale? Que puede ser importante, puede ser necesaria para la gestión de la aplicación, y luego tenemos las cookies. En este caso tenemos google.es, que tiene guardadas todas estas cookies, que tenemos el nombre, el valor, el dominio, el path, la fecha de expiración, el tamaño de lo que ocupa, si está utilizando HTTP o no, si es seguro o no, el same site, es decir, si solo funciona en el mismo sitio, y la prioridad, que también es importante. Entonces, cuando gestionamos cookies, digamos que estamos generando un almacén de datos y de información a determinados niveles de la aplicación para que podamos acudir a ellos, leerlos y poder utilizarlos sin necesidad de hacer una petición HTTP o gestionar algún proceso asíncrono que pueda tardar más tiempo. Digamos que es como acceder a información de una manera bastante más rápida que se preste en el propio navegador donde se está ejecutando la aplicación. Entonces tenemos aquí pues, determinadas cookies que serán importantes para la gestión de la aplicación. También tenemos la caché. La caché, si lo tenemos bien configurado a nivel de aplicación, pues determinada información que ya se ha persistido o que ya se ha realizado o ya se ha obtenido, en caso de que no varíe, pues siempre nos devuelva la misma, para que no estemos haciendo peticiones innecesariamente y hagamos que la experiencia del usuario sea más lenta. Entonces, digamos que tenemos a nivel de storage, por lo tanto, diferentes opciones: local storage, session storage y cookies, y luego tenemos opciones de base de datos embebidas dentro de la aplicación, ¿vale? Como Indexed Database o Web SQL para hacer peticiones web. Y luego también tenemos Trust Tokens, que básicamente son tokens digamos, de confianza para hacer peticiones de autenticación y demás. Pero digamos, de lo que nos tratamos hoy de centrar en estas sesiones del local storage, el session storage y las cookies, permitiendo por lo tanto trabajar con la aplicación y que ésta se nutra de información que haya sido persistida dentro de la misma. Y luego finalmente pues tenemos obviamente la caché, como digo, que es otra manera de trabajar con storage y evitar que determinada información que ya tenemos la tengamos que volver a solicitar, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos, por lo tanto, con cookies, es importante saber que tenemos soluciones ya creadas que podemos simplemente traer a nuestro proyecto y que mientras que confiemos en esa librería estarán bien, o crear nuestras propias soluciones, que también sería una opción. Hay maneras, obviamente, incluso podemos encontrar diferentes scripts que nos permiten obtener una cookie, setearla, borrar todas las cookies y generar, digamos, una librería o un módulo propio para compartirlo entre los proyectos y utilizarlo sin necesidad de instalar una dependencia externa. A nivel de local storage y session storage, ¿vale?
con el get, el set, el delete o el remove, ¿vale? Lo que hacemos es justamente lo mismo que hemos visto aquí, guardar información en estas secciones y en cualquier momento, al iniciar la aplicación, podemos revisar el session storage o el local storage y determinado valor o la ausencia de determinado valor puede suponer un comportamiento distinto a la aplicación. Por ejemplo, llevar al usuario al login o cargar la página si el usuario todavía está logueado o está autenticado. Entonces, es un lugar, un pequeño cajón donde podemos almacenar determinada información, pero importante, es visible, como acabamos de ver. Es decir, abriendo esta herramienta de desarrolladores podemos encontrar los valores de esas variables y por lo tanto es importante destacar que no deberíamos guardar ahí información que de alguna manera pudiese ser confidencial. Existen otras maneras o simplemente hacer a través de peticiones HTTP o obviamente cifrado de datos formato de base 64 o hacer algún tipo de cifrado de hashing o alguna manera para que digamos o AES o cualquier solución que permitiese almacenar esa información y que no fuese visible, ¿no? Porque al fin y al cabo toda información que sea visible a través del navegador es susceptible a ser robada en algún momento. Así que es muy importante que, por ejemplo, no guardemos contraseñas en el local storage o en el session storage o en las cookies, ¿vale? Lo que se guardará es información que nos permita saber si la contraseña que puso el usuario era válida o información que nos permita saber si la sesión está activa o no está activa. Y eso es lo que nos permitirá, por lo tanto, trabajar de una manera más eficiente. Bien, dicho esto, por lo tanto, con el local storage, cookies y demás, lo que estamos haciendo básicamente es trabajar, pues trabajar con la persistencia de los datos que el usuario va generando o que nosotros necesitamos para que el usuario le funcione correctamente la aplicación. Pero luego también tenemos otro punto que quería que viésemos en esta sesión, la gestión de los eventos, ¿vale? Entonces, para ello tenemos me voy a adelantar un poquito a la siguiente sesión. Vamos a hacer una clase sencillita, no vamos a hacer mucho más, pero sí que quiero que veamos un poco cómo se gestionan los eventos y cómo podemos gestionar esos callbacks que comentábamos en la sesión número 3. Es decir, definir una pequeña clase que tenga algunas funciones que ejecuten determinados callbacks a partir de, por ejemplo, un set timeout o algo así que ejecute un evento cuando algo haya ocurrido. Esto va a ser bastante importante porque nosotros podemos tener o gestionar eventos que pueden ocurrir en el lado del cliente, ¿vale? Por ejemplo, un evento nativo del DOM, como puede ser un click, pero al mismo tiempo también podemos gestionar eventos propios de que cuando algo se resuelva, algo se ejecute o cuando algo termine, se ejecute. Y va a estar enlazado con el concepto también de la sincronía que dejé caer un poco en la sesión número 3 y que tendremos que hablar en una sesión específica más adelante. Pero digamos que voy a crear una pequeña clase. La siguiente sesión profundizaremos en conceptos de clases, interfaces, etcétera. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es hacer un pequeño archivo. Bueno, lo vamos a hacer aquí mismo para, eh, para simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? No le voy a generar otro archivo porque para ello tenemos que hablar de las importaciones y las exportaciones. Ahora mismo hemos importado ya un módulo, ¿vale? Hemos importado variables o valores o funciones declaradas en un módulo externo. También podríamos crear nuestros propios módulos, simplemente generando nuevos archivos TypeScript o generar nuestras propias librerías y subirlas a NPM de forma privada o pública y poder importarlas en diferentes proyectos, igual que hemos hecho con esta. Ahora, si nosotros creamos nuevos módulos, básicamente generar nuevos TypeScript, tendremos que exportar esas funciones, exportar esas clases, exportar esas variables e importarlas en los otros archivos, ¿vale? Entonces, para eso lo haremos un poquito más adelante. De momento vamos a seguir en esta misma hoja, ¿vale? Este mismo script para crear una pequeña clase. Vamos a crear una clase. Le vamos a llamar temporizador, ¿vale? Que lo que va a hacer básicamente va a generar algunos eventos. Un evento de que haya terminado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una clase. Utilizamos la palabra reservada clase, ya digo que vamos a profundizar en ello en la siguiente sesión, pero bueno, vamos adelantándolo. Y vamos a poner que se llame temporizador. Para los nombres de las clases utilizaremos la sintaxis de, obviamente, nombrado con mayúscula al principio, ¿vale? El temporizador. Para definir las clases simplemente abrimos llaves y ya está, ¿vale? Vamos, por lo tanto, a hacer una variable, una propiedad pública que le vamos a llamar completada. Bueno, vamos a llamarle, en este caso vamos a definirlo como el callback de lo que se tiene que ejecutar, ¿vale? Es decir, cuando haya terminado
el temporizador quiero que se ejecute algo. Entonces va a ser una función anónima que devuelva un void, ¿vale? Que no devuelva nada realmente. Le vamos a poner terminar, le vamos a llamar así. Vamos a ponerle que sea opcional, ¿vale? Y simplemente va a devolver void. Esto, como veis, tiene que ver mucho con lo que hicimos en la sesión anterior, definir variables, ¿vale? A las cuales le voy a asociar un valor concreto o, en este caso, una función. Entonces, básicamente, terminar va a ser una propiedad que va a recibir y que de alguna manera se va a tener que ejecutar, ¿no? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, otra función que se va a llamar empezar, ¿vale? Empezar el temporizador y esta función, ¿vale? Va a ser una función de tipo void, ¿de acuerdo? Y que simplemente pues va a ejecutar algo, ¿vale? Entonces tenemos dos propiedades, una que es una propiedad que va a ser una función y otra que va a ser otra función, ¿vale? Esto es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que esta la hemos planteado como una función flecha que devolverá un void y esta simplemente es una función que ejecutará algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a definir nuestros primeros eventos, un evento de tiempo bastante típico que es simplemente el timeout, ¿vale? Con un set timeout o con un set, tenemos el interval que sirve para generar valores o ejecutar algo cada ciertos segundos. Un timeout es que cuando haya terminado, cuando lleguemos a un momento concreto del tiempo, pues ejecute es decir, si se da el timeout, es decir, si a los 3 segundos quiero que se ejecute una función que sea terminar, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer un set timeout que, si os fijáis, viene ya específicamente definido. Podemos incluso darle aquí y nos lo autocompleta, ¿vale? Pues lo vamos a hacer desde cero. Y lo que tenemos con el setTimeout es una función que lo que recibe es un callback, ¿vale? Un callback como primer parámetro y luego unos segundos que serían los números, ¿vale? Es decir, el tiempo que tiene que pasar. Entonces, el primer parámetro, por lo tanto, es un callback, así que lo hacemos así, paréntesis y flechita, definimos una función y le pasamos la implementación de la función, lo que tiene que ejecutar. Y luego, como segundo parámetro, después de la coma, le pondremos los segundos. Por ejemplo, le podemos poner 10 segundos. 10.000, ¿vale? Entonces, a los 10.000 segundos quiero que se ejecute algo. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Decimos, por ejemplo, if. Y aquí tenemos que este terminar, ¿vale? Podría ser una función, ¿vale? Que en el principio deberíamos saber si se completa o no se completa y vamos a comprobar si se tiene que terminar o no se tiene que terminar, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo, this, punto, el this especifica el ámbito, ¿de acuerdo? En este caso de la clase, hace referencia y podemos desde aquí hacer uso de cualquiera de las propiedades, ya sea una función, ¿vale? O cualquier otra cosa. En este caso, terminar, ¿no? Entonces, si esto, si en este caso no lo tenemos, ¿vale? Si no tenemos la función terminar, ¿vale? Pues le hacemos aquí un return. Si nos fijamos aquí, ¿vale? Lo que estamos haciendo con esto es como si fuesen las llaves, ¿vale? Tanto en TypeScript como en JavaScript. Si solo tenemos una sentencia, podemos utilizar por una función la flechita para ejecutar una devolución, pero si tenemos un if y solo queremos hacer una operación, la podemos poner en la misma línea, ¿vale? Y si no, lo que hacemos aquí es un this.terminar. Es decir, yo lo que quiero es, cuando haya pasado el tiempo, se ejecutará la función terminar. Es decir, obviamente comprobamos que la función terminar, dado que es opcional, está disponible. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos hecho esto así, ¿vale? Lo que básicamente estamos definiendo es un temporizador de 10 segundos que cuando haya terminado, pues básicamente lo que va a hacer es ejecutar aquello que le hayamos pasado por parámetros, básicamente, que lo hayamos podido setear. Bien, dicho esto, nosotros ahora mismo podríamos utilizar esta clase para ejecutar algún tipo de función a los 10 segundos, ¿no? Entonces vamos a, es decir, generar este evento de que ha terminado nuestra función y ejecutar aquello que le digamos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un const, mi temporizador. Vamos a poner esto bien,
perdonad, ahí está. Y vamos a definirlo como un new, bueno, en este caso new, como ya os he adelantado un poquito de la siguiente sesión, es para generar instancias, ¿vale? Y objetos de una clase concreta para inicializar una variable, ¿vale? Entonces aquí le vamos a llamar temporizador. Aquí obviamente este va a ser de tipo temporizador, se lo podríamos especificar, ¿vale? Y a partir de este momento ya podemos gestionarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir el valor del callback, bueno, la función del callback, mejor dicho, el callback a ejecutar cuando termine cuando termine el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pues básicamente cogemos y hacemos mi temporizador, punto, y aquí tenemos terminar, ¿vale? Y este terminar va a ser una función anónima que, por ejemplo, a un console.log y que diga hemos terminado la tarea o han pasado, bueno, sí, hemos terminado. Voy a poner aquí evento terminado, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo cuando lance el temporizador, pues ahora mismo es mi temporizador punto start, o empezar, perdón, no me llamo empezar, no start, lo que hará es iniciará el timeout. Se inicia el timeout y cuando termine se ejecuta la función terminar, que es la que hemos definido aquí. ¿Vale? Entonces con esto, pues bueno, básicamente estamos teniendo la capacidad de gestionar pues qué es lo que se tiene que ejecutar cuando ocurra un determinado evento. Existen diferentes tipos de eventos. Los de set timeout o por ejemplo los de set interval, por ejemplo también tenemos el set interval, que es otra opción, ¿vale? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, yo qué sé, console.log y aquí nos ponga, por ejemplo, un segundo más. Bueno, vamos a poner tick, por ejemplo, y lo ponemos que esto se ejecute cada segundo. Esto lo que haría sería imprimir tick cada segundo por consola. ¿De acuerdo? Entonces, estos son eventos nativos que son propios, en este caso, de Node, concretamente, si nos fijamos, de la clase timer. Vamos a ver si lo puedo marcar aquí. Timer, ¿vale? Al igual que en nuestro caso, el setTimeout viene, en este caso, de la clase timeout. Por lo tanto, podríamos crear incluso una clase nuestra propia que extendiera, llegado el caso, de timer. Y esto haría que nosotros pudiésemos personalizar el comportamiento llegado el caso y pudiésemos gestionarlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Por ejemplo, podríamos cambiar este empezar un poco y decir, vale, pues cuando termine, esta función terminar, que podríamos hacer que en vez de ser que no recibiese ningún parámetro de entrada, por ejemplo, recibiese un tiempo, ¿vale? Y aquí le pudiésemos poner, por ejemplo, un tipo number, ¿vale? Entonces este parámetro de entrada es el que recibiríamos y el que a lo mejor podría ser interesante que se ejecutase en este momento. Por ejemplo, le podemos poner aquí un date.now, es decir, cuando haya justo en el momento que termine, es decir, terminamos a los 10 segundos, le pasamos la fecha actual, ¿vale? Y es lo que va a pintar cuando nosotros lo definamos. Entonces, ¿cómo lo ejecutaríamos o cómo lo pintaríamos? Bueno, pues entonces en vez de hacerlo así, la función terminar, le podríamos poner que mostrase, esto sería el tiempo, ¿vale? Que sea un number, vamos a ponerlo igual. Vamos a ver si lo puedo tener, lo tengo aquí, tiempo, ¿vale? Y podríamos evento terminado, 2 puntos y le ponemos aquí el tiempo. De manera que luego, cuando nosotros, por ejemplo, quisiéramos gestionarlo, podemos pasarle también parámetros específicos y lo que haría sería imprimir el date now, es decir, la fecha actual, una vez haya terminado, pues diría evento terminado
y saldría el tiempo actual, la hora concreta o lo que sea pasada string. Entonces nosotros podemos, por lo tanto, gestionar y manejar todo lo que son los eventos. Dado que terminar, en este caso, va a ser un evento, nosotros también podríamos utilizar la función delete, ¿vale? Que la tenemos aquí, y cualquier evento que esté persistido, que se esté ejecutando, en cualquier momento puede ser eliminado. Y esto lo que haría es evitar que nuestra función, esta es la función terminar, ¿no? Le hemos llamado, sí, digamos, la función que se está ejecutando va a ser eliminada del stack de ejecución del navegador y se terminaría. Entonces, si la quisiéramos eliminar, y esto puede pasar para los intervalos, por ejemplo, si estamos ejecutando, por ejemplo, aquí, como está de aquí, ¿no? Sí que esto es algo que va a ocurrir cada segundo. A lo mejor llega un momento en el que no queremos que se siga ejecutando, pues podemos hacerle un delete, ¿vale? Y ese delete lo que nos permite es eliminar y dejar de que se esté ejecutando. De ejecución de la función. ¿Vale? Entonces, eso por lo tanto es bastante importante también de gestionar, porque hay veces que se quedan en segundo plano ejecutando tareas que nosotros no queremos que se ejecuten. Por ejemplo, si nos fuéramos a un proyecto en React, un proyecto en Angular, un proyecto en Vue, estamos utilizando TypeScript o JavaScript, a lo mejor hay determinadas operaciones que deberían eliminarse o no deberían ejecutarse si, por ejemplo, un componente o un elemento, o el elemento que la estaba ejecutando desaparece de la vista o no existe más. Entonces, esas tareas tienen que desaparecer, tienen que ser eliminadas y que no se queden ejecutándose en un segundo plano, puesto que los temporizadores, en este caso los set timeout, los set interval, etcétera, etcétera, básicamente van a usar recursos innecesariamente dentro de nuestro proyecto, dependiendo del callback que le hayamos puesto. Aquí esto simplemente es muy sencillo, pero si estuviese ese callback cada segundo haciendo una petición HTTP, recibiendo la respuesta y haciendo algún tipo de gestión, estaríamos haciendo peticiones HTTP, por ejemplo, cada segundo, a lo mejor de forma innecesaria. Así que es muy importante también saber cómo eliminar los eventos dentro de nuestros archivos TypeScript. Bien, también podemos, por lo tanto, hacer otra cosa y es extender. ¿Vale? Vamos a poner aquí extensión. Aquí me adelanto un poquito también a lo que veremos en la siguiente sesión, pero creo que conceptualmente es sencillo si venimos de JavaScript o de otros lenguajes, pero por lo tanto, si en algún momento algo de las clases no queda suficientemente claro, lo vamos a repasar más en la siguiente sesión. ¿Vale? Extender de event target. ¿Vale? Entonces tenemos la posibilidad de hacer una clase que le vamos a llamar temporizador 2, vamos a poner este nombre, que extiende de event. A ver si me lo coge. Bueno, podríamos definirlo. Bueno, antes de explicar el event target, tenemos que entender una cosa. Me estoy adelantando un poquito. Nosotros cuando trabajamos con aplicaciones, tenemos también la posibilidad de acceder al documento en cualquier momento, ¿vale? Entonces, en cualquier archivo JavaScript que esté vinculado a un HTML, el evento puede darse en el DOM. Es decir, entonces lo que ocurre es que nosotros tenemos que acceder a esos elementos, ya sea por el ID, por la clase, y saber gestionar los eventos que pueden ocurrir dentro de los mismos. Por ejemplo, un clic, o que pongas el ratón encima, o que le des al enter, pulses una tecla. Entonces, para ello hay eventos que se pueden gestionar desde el propio documento. Es decir, el DOM es el HTML que se renderiza, pero nosotros desde el controlador o desde nuestro código, en este caso TypeScript o JavaScript, tenemos que ser capaces de acceder a esos elementos y también añadir lo que se llamarían los event listeners, ¿vale? Aquí, al igual que el local storage, session storage no lo tenemos configurado correctamente en este archivo, pero tendríamos la capacidad de acceder al documento en cualquier momento y desde ahí, por ejemplo, hacer un get element by ID, ¿vale? Y este get element by ID, por ejemplo, tuviésemos un botón login, por ejemplo, y esto podría ser un ID que tendríamos en un elemento HTML
y de este hacerle un add event listener, ¿vale? Y aquí específicamente decirle, vale, para el evento click quiero que ejecutes un callback. Y una vez más, el add event listener definiría, ¿vale? Aquí, por ejemplo, console.log, has hecho clic en login, ¿vale? Entonces, cuando estamos haciendo esto, lo que estamos es gestionando un evento o definiendo un evento que vamos a controlar nosotros desde nuestro TypeScript, pero el evento se va a dar en la vista, se va a dar en el HTML en un botón concreto. Y entonces le añadiría que cuando haga clic, yo lo que quiero que se ejecute es lo que viene después de esta línea, ¿vale? En frameworks como Angular, en frameworks como React, en frameworks como Vue, existen luego lo que serían especificaciones, atributos que se le puedan añadir al HTML para especificar qué se tiene que ejecutar en el controlador, ¿no? Pero si estuviésemos 100% utilizando TypeScript y HTML, podríamos utilizar también jQuery o soluciones similares, frameworks similares, librerías similares, para gestionar también los eventos que ocurren en el DOM y decirle, oye, pues cuando ocurra esto, quiero que se ejecute esto otro. Que es muy parecido a lo que hemos hecho con el temporizador. Si nosotros creamos un temporizador y decimos, cuando ocurra esto, es decir, cuando hayan pasado 10 segundos, quiero que se ejecute esto. Es una acción, un evento futuro que se va a ejecutar. Cuando pulso un botón en la vista, quiero que se ejecute este bloque de código. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, nosotros podremos también gestionar, como haremos en el curso de Angular, en los otros cursos, vamos a estar pudiendo gestionar los eventos dentro del DOM, pero ejecutándolo a través del script de TypeScript o JavaScript asociado al mismo. Entonces, tenemos, por lo tanto, eventos propios, ¿vale? Tenemos eventos propios como pueden ser el setTimeout o el setInterval que se van a ejecutar y, por lo tanto, los podremos controlar siempre a través de callbacks, definiendo callbacks que vamos a tener escritos, pero que no se van a ejecutar hasta que no haya ocurrido algo concreto y que nosotros lo hayamos definido. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión en la que vamos a estar hablando sobre las clases. Vamos a hablar principalmente de cómo funcionan las clases en TypeScript. Ya lo hemos más o menos adelantado aquí. Vamos a entender bien la diferencia de objetos. Vamos a hablar sobre las palabras reservadas que tenemos, acceder a propiedades privadas, etcétera. Y luego también hacer uso de getters y setters en las clases de TypeScript. Y bueno, pues sobre todo empezar a entender también cómo importar y exportar elementos, módulos dentro de un proyecto para así empezar a organizar nuestro proyecto de una manera más organizada, mejor, más mantenible y sobre todo más entendible luego para cuando haya que añadir o incorporar nuevas funcionalidades al proyecto. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente.